Niñas y niños, hoy en matemática jugamos carrera al 100 y resolvemos problemas. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderé a resolver situaciones lúdicas de avanzar y retroceder mediante el uso de esquemas y operaciones de adición y sustracción. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Comprender la situación, ubicar datos, utilizar estrategias y esquemas que nos permitan resolver problemas de adición y sustracción. Los materiales para esta actividad son los siguientes: 3 dados, fichas que pueden ser tapitas de botella, además de un tablero carrera al 100. El modelo es el que estás observando. Puedes pedir apoyo de un familiar para elaborarlo. Alejandro y Diana están jugando carrera al 100. Alejandro lanza 3 dados y luego cuenta los puntos resultantes del lanzamiento. Ayudemos a contar a Alejandro. Cuenta conmigo. 1 más 5 y más 3. ¿A cuánto es igual? Muy bien, a 9. Después avanza su ficha tantas casillas como puntos resultantes en los dados. Es decir, avanzará su ficha hasta el número 9. Observa. De esta manera. A su turno, Diana juega aplicando el mismo procedimiento. Lanza los 3 dados y luego cuenta los puntos resultantes del lanzamiento. Ayudemos a contar a Diana. Cuenta conmigo. 1 más 4 y más 1. ¿A cuánto es igual? Muy bien, a 6. Después, avanza su ficha de color azul tantas casillas como puntos resultantes en los dados. Es decir, avanzará hasta el número 6. De esta manera. ¿Qué sucede si la ficha de uno de ellos cae en una casilla de color anaranjado? Si la ficha de uno de ellos cae en una casilla de color anaranjado, deberá volver a lanzar los dados y avanzar tantas casillas como la cantidad de puntos que resulte de lanzar los dados. A continuación, veamos un ejemplo. Vamos a suponer de que la ficha de Alejandro está en la casilla número 10, que es de color anaranjado. ¿Qué tiene que hacer? Claro, tiene que volver a lanzar los dados y avanzar según el total de puntos en los dados. Veamos entonces. Alejandro lanza los dados. Ayudemos a contar cuántos puntos hay en total. Cuenta conmigo. 1 más 6 y más 1. ¿A cuánto es igual? Correcto, a 8. Entonces Alejandro tendrá que hacer que su ficha avance 8 casillas más. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tendrá que llegar hasta el número 18. De esta manera. Ya está. ¿Qué sucede si la ficha de uno de ellos cae en una casilla de color verde? Si la ficha de uno de ellos cae en una casilla de color verde, lanzará los dados y retrocederá tantos espacios como la cantidad de puntos que se indiquen en los dados. Veamos un ejemplo. Observa que la ficha de Diana está en la casilla número 19, que es de color verde. ¿Qué tendrá que hacer? Claro, tiene que volver a lanzar los dados y luego tendrá que retroceder según la cantidad de puntos que haya en el total de los dados. Veamos entonces. Diana lanza nuevamente los dados. Ahora, ayúdame a contar. 3 más 4 y más 5. ¿A cuánto es igual? Muy bien, 12. Entonces, Diana tiene que hacer que su ficha retroceda 12 casilleros. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tendrá que llegar al casillero o a la casilla número 7. De esta manera. Continúa retrocediendo hasta llegar a la casilla número 7. ¡Listo! Ya retrocedió en total 12 casillas. Muy bien, niños y niñas, recuerden entonces, si tu ficha cae en una casilla de color anaranjado, deberás volver a lanzar los dados y luego avanzar según la cantidad de puntos que se indiquen.
En cambio, si tu ficha cae en una casilla de color verde, deberás volver a lanzar los dados y retroceder tantas casillas como indique el número total en los dados. Tú puedes. ¿Y quién ganará el juego? El juego lo ganará quien logre llegar primero a la casilla 100. De esta manera. ¿Ya lo viste? ¿Alguna vez has jugado un juego similar? Elabora tu tablero, consigue tus dados y diviértete jugando con algún familiar. Tú puedes. Mate Aprendiendo te divierte con el reto. A continuación, te invitamos a que pongas en práctica tus habilidades para resolver algunos problemas y aprendas de forma divertida. También te proponemos que resuelvas el siguiente reto. ¡Empecemos! Mate Aprendiendo te divierte con el siguiente reto. Alejandro y Diana continúan jugando Carrera al 100. La ficha de Alejandro cae en una casilla anaranjada. Por ello, vuelve a lanzar los dados y avanza 18 casillas hasta ubicar su ficha en la casilla 76. A su turno, Diana lanza los dados y su ficha cae en una casilla verde. Por ello, vuelve a lanzar los dados y retrocede 16 casillas hasta ubicar su ficha en la casilla 68. ¿En qué casilla anaranjada cayó la ficha de Alejandro? ¿En qué casilla verde cayó la ficha de Diana? A resolver el reto, comprende la situación y responde estas preguntas. ¿De qué trata la situación? Muy bien, niños y niñas, llegó el momento de explicar con tus propias palabras de qué trata esta situación. Toma en cuenta utilizar tus propias ideas para explicárselo a tu familiar. ¿Qué datos proporciona la situación? Señala con tu dedito los datos que nos proporciona esta situación. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Recuerda también utilizar la técnica del subrayado para ubicar estos datos. Por ejemplo, de color rojo, hemos ubicado algunos datos que corresponden a los movimientos realizados por Alejandro. Y de color azul, hemos ubicado algunos datos correspondientes a los movimientos realizados por Diana durante el juego. ¿Qué debes averiguar? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Señalen con su dedito qué es aquello que debemos averiguar. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, lo tenemos justamente en estas preguntas. ¿En qué casilla anaranjada cayó la ficha de Alejandro? ¿En qué casilla verde cayó la ficha de Diana? Diseña o adapta una estrategia para responder la pregunta. ¿En qué casilla anaranjada cayó la ficha de Alejandro? Para responder esta pregunta, antes debe responder otras. ¿Qué datos te ayudarán a responderla? Señala con tu dedito los datos que te ayudarán a responder a esta pregunta. ¿Ya los ubicaste? Correcto. El primer dato es que la ficha de Alejandro cae en una casilla anaranjada, como todos ya sabemos, pero la situación no indica en cuál de todas las casillas anaranjadas. Luego, su ficha avanza 18 casillas. Finalmente, ubica su ficha en la casilla 76, como podemos observar en este gráfico. ¿Qué estrategia o procedimiento utilizarás para obtener la respuesta? Para responder esta pregunta, es importante que menciones a tu familiar lo que podrías hacer para averiguar en qué casilla anaranjada cayó la ficha de Alejandro. Ahora, otra estrategia más que tú podrías realizar es observar atentamente el tablero Carrera al 100. Ubicar una ficha en la casilla número 76 y luego preguntarte cuáles fueron los pasos que realizó Alejandro para que su ficha llegue hasta esta casilla. Te puedes apoyar de los datos que has subrayado en la situación. Aplica la estrategia. Utiliza el siguiente esquema para responder la pregunta. ¿En qué casilla anaranjada cayó la ficha de Alejandro? Para responder esta pregunta es necesario tener los datos de la situación. Aquí los tenemos. El primer dato que todos ya sabemos es que la ficha de Alejandro se ubicó en una casilla de color anaranjado.
Como no sabemos en cuál de todas las casillas anaranjadas se ubicó, vamos a colocarle un signo de interrogación, porque esto es lo que tendríamos que averiguar. Esta es la posición inicial. Luego, la ficha de Alejandro avanza 18 casillas. Finalmente, la ficha de Alejandro se ubica en la casilla 76. En este recuadro, que es la posición final, colocaremos el número 76. Escribe la operación que responde a la pregunta: ¿en qué casilla anaranjada cayó la ficha de Alejandro? Muy bien, niños y niñas, justamente esto es lo que tenemos que averiguar. Tome en cuenta que la ficha de Alejandro se encuentra en este momento en la posición 76, en la casilla 76. Y para llegar aquí debió avanzar 18 casillas. Entonces, ¿qué te parece si a la posición 76 le quitamos las 18 casillas que ya avanzó? ¿Así podríamos obtener la posición inicial? Muy bien, manos a la obra entonces. A la posición final 76 le quitamos las 18 casillas que avanzó y obtendremos, ¿qué cosa? La posición inicial. Muy bien, entonces es momento de realizar la operación en nuestro tablero. 76 menos 18. Tú ya sabes, inicia siempre por la columna de las unidades y luego las decenas. 6 menos 8. ¿Se puede realizar esta operación? No, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Claro, el 6 tiene que prestarse una decena del 7. Por lo tanto, el 6 se convierte en 16 y el 7 que le prestó al 6 se convierte en 6. Muy bien, ahora sí podemos restar. ¿Cuánto es 16 menos 8? Muy bien, es 8. Ahora, ¿cuánto es 6 menos 1? Correcto, es 5. ¿Cuánto es la respuesta? Por supuesto, la respuesta final es 58. Esta respuesta lo anotas en este recuadro. Ahora, donde dice respuesta, escribirás: la ficha de Alejandro cayó en la casilla... Tú ya lo sabes, ¿verdad? Diseña o adapta una estrategia para responder la pregunta: ¿en qué casilla verde cayó la ficha de Diana? Para responder esta pregunta, antes debes responder otras. ¿Qué datos te ayudarán a responderla? Señala con tu dedito o subraya los datos que te ayudarán a responder esta pregunta. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, aquí las tenemos. ¿Qué estrategia o procedimiento utilizarás para obtener la respuesta? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Acaso podríamos utilizar la misma estrategia que utilizamos para resolver la primera pregunta con el caso de Alejandro? Entonces, manos a la obra. Aplica la estrategia. Utiliza el siguiente esquema para responder la pregunta: ¿en qué casilla verde cayó la ficha de Diana? Muy bien, niños y niñas, para responder esta pregunta es necesario tener los datos de la situación. Aquí los tenemos. Ahora, el primer dato es que la ficha cae en una casilla de color verde, pero como no indica cuál es la casilla de color verde, hemos colocado un signo de interrogación. Esto es lo que tenemos que averiguar al final de esta resolución. Luego, nos indica que retrocede 16 casillas, hasta finalmente ubicarlo en la casilla número 68. Esto será la posición final. Ya está. Ahora escribe la operación que responde la pregunta: ¿en qué casilla verde cayó la ficha de Diana? Muy bien, niños y niñas, justamente esto es lo que tenemos que averiguar. Observa que la ficha de Diana está en la casilla 68. Y para llegar aquí, ella debió retroceder 16 casillas. Entonces, ¿cuál habrá sido su posición inicial? ¿Qué operación tendríamos que hacer para averiguar cuál fue esa posición inicial? Muy bien, tendríamos que a la posición final aumentarle esas 16 casillas para saber cuál fue su posición inicial. Es decir, realizaríamos una operación de adición. Al 68 le sumarías las 16 casillas que retrocediste para saber
cuál fue la posición inicial de la ficha de Diana. Entonces, tú ya puedes realizar la operación de esta adición en el tablero de valor posicional. Una vez que lo resuelvas, la respuesta lo escribes en este recuadro y también tendrás que escribir la respuesta final. Tú puedes. Reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.